Lo que pasa en el mundo hoy, la agenda internacional. Bien, esta noche nos acompaña, bueno, ya ha estado varias veces con nosotros el embajador Atilio Molteni, que es un hombre, bueno, ya retirado de la diplomacia, pero con una vasta experiencia, y vamos a hablar un poquito de las novedades importantes que hay en Medio Oriente, porque son novedades que van a tener, primero, consecuencias en todo el mundo. Algún analista habla de que se parece a el acuerdo con Irán al viaje de Nixon a China, a la caída del muro de Berlín. Yo no sé si esas versiones son un poco exageradas, pero la verdad que el hecho de que Irán se vuelva a incorporar a la economía mundial, por de pronto incorpora un capital energético en petróleo y en gas que va a cambiar muchos mercados, y a nosotros nos va a afectar porque los dineros necesarios para Vaca Muerta van a tener un competidor potencial en Irán. Es mucho más fácil ir a ganar dinero en Irán que acá. Pero, Atilio, buenas noches, gracias por venir. La introducción un poco larga me salió, pero me parece que ese es el núcleo de las problemas, uno de los núcleos que tenemos que mirar nosotros, ¿no? Es decir, cómo cambia el tablero. Bueno, Irán es el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo transitorio por 6 meses sobre la cuestión nuclear iraní es un gran acontecimiento. Es un gran acontecimiento porque es la primera vez en 30 años que Irán llega a un acuerdo con Estados Unidos y lo que se llama el P5+1, es decir, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania. Ahora, ¿por qué se llega a ese acuerdo? Una razón son las sanciones, es decir, en los 2 últimos años Estados Unidos logró que su país y a su vez la Unión Europea impusiera sanciones que han lesionado profundamente a la economía iraní. Pero el segundo elemento, y que es tan importante como el primero, es que hay un cambio notable en la conducción política de Irán. Es decir, Ahmadinejad era una cosa y el presidente Rouhani es otra cosa. Es decir, él ha sido electo sin ser el candidato que era preferido de los grandes ayatolás, sino porque trajo un nuevo lenguaje de conciliación. Déjame acá hacerte una pequeña interrupción. ¿Eso es un giro en la revolución de los ayatolás o un agotamiento de la revolución de los ayatolás? Porque en definitiva esa revolución empezó en 1979, que ya han pasado algunos años, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que ellos tuvieron en la última elección como presidente de Ahmadinejad hace 4 años y pico, hubo el principio de lo que uno podría llamar el despertar árabe. Irán no es un país árabe, pero fue un antecedente del despertar árabe. Hubo un gran movimiento popular que se basó en el hecho que posiblemente la elección de Ahmadinejad como presidente, su segunda elección, no haya sido real, es decir, que él hubiera perdido las elecciones. Entonces hay un fermento, sobre todo en la clase media iraní, incentivado por las sanciones. Es decir, hay un deseo de cambio en la sociedad iraní, y Rouhani, que ha sido un funcionario del Estado en distintas oportunidades, fue el candidato a la presidencia que mejor interpretó un deseo de cambio en la sociedad iraní. Por eso, cuando hay que tener en cuenta, cuando nosotros hablamos del acuerdo celebrado para Argentina con Irán sobre el caso de la AMIA, hay que tener en cuenta que se celebró con una administración que es totalmente distinta de la actual. Es decir, hay un nuevo espíritu en Irán que es el que permite que ellos, por razones estratégicas, hayan llegado a este acuerdo que condiciona el plan nuclear iraní. Ahora, Irán es, tal vez después de Israel, después por otras razones uno puede considerar Egipto y Siria en otro lugar, el país más significativo de Medio Oriente en cuanto al nivel intelectual
de su población tiene algo así como... Me impresionó la cantidad de estudiantes universitarios que tiene. Digamos, Sí, es un país diferente del resto de los países árabes, ¿no? Es un país importante. Uno puede añadir a la potencia del Medio Oriente Arabia Saudita, pero la distinción es que Irán es un país chiita, en cambio Arabia Saudita es un país sunita, y ahora en realidad ellos están enfrentados con los acontecimientos que tienen lugar en Siria, en el cual Irán apoya al gobierno de Al-Assad y en cambio Arabia Saudita apoya a los rebeldes, que son un problema en sí mismo, ¿no? Pero me parece ver que, aparte de la potencia económica que puede significar Irán en cuanto a sus reservas de petróleo y gas, que mencionaba yo al comienzo de la nota, tiene como un nivel de relación con el mundo mucho más, no sé cómo definirlo, pero hasta una población más refinada, más acostumbrada al comercio internacional, más acostumbrada a las relaciones de todo tipo con el mundo, que de alguna manera la revolución de los ayatolás congeló, ¿no? Así es decir, podría haber una hay como una tradición, eso quería decir, claro, de Irán, es decir, este gobierno, y sobre todo si el acuerdo nuclear se perfecciona, va a significar un cambio notable en las relaciones en el Medio Oriente. De ahí la suspicacia de países como Israel, como la Arabia Saudita, que les preocupa que el equilibrio que existió en el Medio Oriente esté cambiando, porque la actitud de los Estados Unidos y de los países europeos está cambiando con respecto a Irán, pero siempre condicionado a que se llegue a un arreglo definitivo del plan nuclear iraní. Pero si se llega a ese acuerdo, y hay indicios serios de que puede ser así, eso va a implicar una serie de inversiones importantes que los iraníes están esperando. Bueno, porque toda su industria petrolera registra un atraso tecnológico precisamente desde 1979 para acá, más o menos, claro, ¿no? Año más, año menos. Y por ejemplo, ellos ahora por las sanciones han disminuido las exportaciones. Hay que pensar que ellos tienen sanciones que tienen un valor anual de 100.000 millones de dólares. Lo que han ahora obtenido es que Estados Unidos y los miembros del P5 más Alemania disminuyan en 7.000 millones de dólares esas sanciones, para dar un aliciente a llegar a un acuerdo en definitivo. Es decir, que Irán necesita, para restablecer su economía, el levantamiento de las sanciones, y necesita un nuevo diálogo. Y eso puede tener muchas consecuencias en la situación, no solo en Siria, sino también en otros conflictos regionales. Claro, leía por estos días, y en un trabajo que me acercó el embajador Attilio Molteni, una cifra muy importante que estima que si el acuerdo se convierte en definitivo y, como todo el mundo hoy especula, llega a buen puerto, la industria petrolera absorbería inversiones por 60.000 millones de dólares al año, y que además ahí es perforar y encontrar petróleo, no hay demasiado riesgo de que uno se va a clavar, digamos, ¿no? Sí, es así. Por ejemplo, ya el petróleo desde que se celebró este acuerdo, empezó a bajar, y entonces hay un interés muy grande de compañías europeas y de chinas de explotar ese petróleo. Y una de las razones por las cuales Estados Unidos se ve impulsado a esta negociación también es que ellos armaron un sistema bastante perfeccionado de sanciones, pero han dudado de la capacidad de poder, permanecer en ese estado de sanciones, precisamente por el interés de algunos países europeos y de China en especial, posiblemente de la India, de entrar en el mercado petrolero iraní. Una caída muy grande del precio del petróleo, no quiero pensar lo que va a significar, por ejemplo, en un país como Venezuela, que ya está en una crisis profunda, y colocaría al rojo vivo todos sus números, ¿no? Y al mismo tiempo, vuelvo a repetirlo,
vuelve un poquito menos atractivas las posibilidades de Vaca Muerta, en tanto y cuanto uno puede conseguir petróleo convencional a precios mucho más razonables y con menos riesgos, ¿no? Claro. Eso me parece que... Y sobre todo que hay que tener en cuenta que la puesta en marcha de Vaca Muerta va a significar que exista una estabilidad económica en la Argentina que todavía no existe, y a su vez llegar a acuerdos con Repsol y llegar a una serie de acuerdos con compañías que les puede interesar desde luego explotar Vaca Muerta, pero eso tiene que darse en un contexto que va a ser difícil negociar, va a llevar tiempo y va a llevar a un cambio notable va a tener que haber un cambio notable de las políticas económicas de la Argentina actuales. En el comienzo de la charla, Atilio, mencionaste, bueno, en una parte de la charla mucho la situación y las distintas posiciones que tienen Irán y Arabia Saudita con respecto a Siria. ¿Qué está pasando en Siria? Ahí también hubo primero la comprobación de la utilización de armas químicas, una guerra civil que ya lleva un costo altísimo, y ahí también tenemos un país que de repente no es tan significativo desde lo económico, pero sí es muy significativo desde lo político. Junto con Egipto suelen ser los estabilizadores de Medio Oriente. Claro. Bueno, lo que ocurre en Siria es que se está produciendo una fragmentación del país. Es decir, que Al-Assad solo controla más o menos el 35% del territorio, que es, digamos, la zona central, y después se extiende hasta el mar Mediterráneo, donde hay zonas alawitas. Él es alawita el mismo. Ahí me gustaría destacar una cosa que en un trabajo que me envió el embajador Molteni con generosidad, comienza contando al principio de ese trabajo, el hecho de que Siria es un país, en realidad es un mosaico de diferentes países armado por la caída del Imperio Otomano entre los imperios británico y francés. O sea que en realidad es una construcción jurídica demasiado artificial. Bueno, sí, porque tuvieron que ceder parte de su territorio para la ampliación del Líbano, y además siempre fue un país que tiene una historia muy problemática. El padre del actual presidente, Bashar, su padre fue un dictador que supo manejarse muy bien en el periodo de la Guerra Fría, extendió el control de Siria sobre el Líbano, y su hijo, digamos, que ya está en el poder ya hace más de 13 años, en el conflicto hubo varias veces que los Estados Unidos y otros países le bajaron el pulgar, pero lo cierto es que él, con el apoyo de Irán y con el apoyo de fuerzas, digamos, regionales que le dieron apoyo, ha sido capaz de controlar la situación militar. Es decir, hoy se entiende que no hay una salida militar al conflicto sirio, por eso va a haber una conferencia que está auspiciada por Naciones Unidas, por Estados Unidos, por Rusia, en enero del 2014, para llegar a un arreglo pacífico. Pero lo que pasa es que la guerra civil se ha ido radicalizando, quiere decir que hay grupos islamistas muy importantes vinculados con Al-Qaeda, que están en el norte del país, sobre todo en la frontera con Turquía, y que han demostrado ser los elementos más aguerridos, los más sanguinarios, y a su vez con una devoción a la lucha, en el cual no han tenido los grupos rebeldes que son más, digamos, de tendencias más moderadas. Quiere decir que la conferencia de enero del 2015 se presenta muy difícil para lograr una pacificación del país, porque los moderados buscan la salida de Al-Assad. Los islamistas yihadistas, es decir, vinculados con Al-Qaeda, quieren controlar un territorio, y controlan un territorio determinado, y los Estados Unidos y otros países occidentales
que quisieran el cambio de conducción política de al-Assad se encuentran con la dificultad de cómo manejar este grupo islamista muy radicalizado. Quiere decir que todos los escenarios en Siria son muy complicados y a su vez es un conflicto que empezó por ser un conflicto interno y ahora se transformó en un conflicto regional en el cual hay los distintos grupos que pelean están apoyados o por Irán o por Arabia Saudita. Ahora, Saudita, Turquía y otros países. Para ir cerrando este excelente panorama internacional que nos has hecho, Attilio Molteni, una pregunta es, de la suerte de estos dos países también está un poco la suerte de esas primaveras árabes que a tanto entusiasmaron a mucha gente, y los procesos de democratización o de mejora de calidad de las vidas, porque no sé si llamarlos democratización. Sí. Y bueno, lo cierto es que la primavera árabe está en crisis desde luego en Siria, donde no llegó a prosperar debido a la represión. En Egipto, está en crisis en Egipto. Volvió mucho a la militarización, ¿no? Claro, donde después de un gobierno islamista, después de un año que los hermanos musulmanes controlaron el país, hubo un golpe de Estado y hoy día el país está controlado por los militares que están buscando una salida constitucional muy condicionada. Quiere decir que si bien uno no puede decir que no haya un espíritu de cambio importante en la población que busca mejoramiento de las condiciones de vida, busca oportunidades, busca la democracia, lo cierto es que todo se hace, puede decirse que el despertar árabe está en crisis. Ahora, eventualmente un acuerdo de Estados Unidos con Irán, además del tema referido a la energía nuclear, tiene que tener un componente geopolítico, es decir, cómo va Irán jugar en los nuevos acontecimientos del Medio Oriente. Quiere decir que el Medio Oriente es un país, es una región que está en un poderoso cambio, y los tres elementos fundamentales son, por un lado, la posibilidad de un acuerdo con Irán, otro elemento es cómo se llega a la pacificación en Siria, y el tercer elemento es cómo se puede estabilizar a Egipto, que es un país con una gran importancia cultural en todo el Medio Oriente, en una salida en el cual se pueda llegar a una democracia condicionada, pero que permita una sociedad más libre que la actual. Embajador Attilio Molteni, muchísimas gracias por este completo informe, y la verdad que habrá que seguir estos temas con mucha atención, porque aunque algún oyente pueda pensar que son muy lejanos a nosotros, las consecuencias terminan llegando a nuestras costas también, ¿no? Y bueno, y sobre todo, por ejemplo, ya hay refugiados sirios en la Argentina, nosotros tenemos una larga relación con Siria y el Líbano, y por otro lado el tema iraní desde luego está vinculado al tema de la AMIA y todo lo relativo. En Siria era uno de los principales mercados para la yerba mate argentina y está paralizado por la guerra civil prácticamente. Sí, así es. Afecta al sector de Misiones. Gracias, Attilio. Bueno, muchas gracias, Emilio.